¿Cómo diferenciar el concurso de delitos de la reincidencia? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte estas diferencias punto por punto. Recordemos cada uno de los conceptos por separado. Hablamos de concurso de delitos cuando se considera que una misma persona en un determinado momento ha cometido 2 o más delitos que no fueron juzgados con anterioridad. Para profundizar este tema, te recomiendo que vayas a otro de nuestros videos y te dejo el link en la caja de descripción de este video. En el caso de la reincidencia, implica que una persona que fue juzgada por un tribunal en donde se lo encontró culpable del delito y se le aplicó una pena por ese delito, vuelve a cometer un nuevo delito después de haber sido condenada previamente por otro delito similar. Es decir, que implica la comisión de un nuevo delito luego de una condena firme. Por eso, aunque el concepto de concurso puede llegar a parecerse a la reincidencia, cada vez que se trate de un delito ya juzgado no va a dar lugar a un concurso, sino que se trata de reincidencia. En ese caso, la persona es considerada reincidente y por eso la pena que se le impone puede ser mayor que la que se le habría impuesto si fuera la primera vez que cometía un delito. Y acá tenemos la principal diferencia entre la reincidencia y el concurso de delitos, que se centra que en el caso de la reincidencia se trata de una comisión de un solo delito que es agravado por la circunstancia de que esa persona ya había sido condenada previamente por otro delito similar, mientras que en el concurso se trata de la comisión de varios delitos que se juzgan y sancionan en un mismo momento de forma independiente o conjunta. De ahí nos queda que reincidencia es la repetición de un mismo delito ya juzgado y el concurso de delitos es la comisión de varios delitos diferentes en una misma acción criminal. En ambos casos, las penas son más severas que si se tratara de un solo delito o de alguien sin antecedentes, pero las circunstancias y consecuencias de ese aumento varían significativamente. Por eso siempre hay que tener en cuenta que la pena que se le impone al delincuente por un delito se aplica en función de la gravedad del delito, de la peligrosidad del autor y de la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes. En el caso de los reincidentes, como se trata de una persona que ya cometió delitos anteriormente, se considera que tiene como una mayor peligrosidad en su historial delictivo, lo que indica una mayor propensión a la comisión de nuevos delitos en el futuro. Además, la pena también se aumenta como medida disuasoria, es decir, como para evitar que el delincuente vuelva a cometer nuevos delitos y recordarle a la sociedad que ese delito está vigente. Por eso, la agravación de la pena en el caso de los reincidentes se encuentra prevista en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y en general se basa en el principio de prevención especial, que justamente busca evitar la reincidencia mediante la aplicación de medidas más severas. Ahora, en el caso del concurso de delitos, la agravación de la pena se aplica en función de la gravedad de los delitos cometidos y la existencia de circunstancias agravantes, como puede ser que se trate de un reincidente, que la comisión del delito haya sido en grupo o por el vínculo o por alevosía, o que la comisión del delito haya sido en grupo, haya un agravante por el vínculo o por alevosía. Es decir, que en general, cuando una persona comete varios delitos en un mismo acto o en diferentes actos, pero que no fueron juzgados con anterioridad, se valora tanto la gravedad de cada uno de esos delitos cometidos como su suma total para determinar una pena adecuada y proporcional. Lo que hay que tener siempre presente es que la agravación de la pena, tanto en el caso de reincidencia como en el de concurso de delitos, se encuentra limitada por el principio de proporcionalidad y el principio de legalidad. Es decir, que la pena no puede ser excesiva, ni tampoco puede imponerse sin que exista una previsión legal que contemple ese delito. Vamos a explicarlo todo con un ejemplo. En el caso del concurso de delitos, una persona comete un robo a mano armada en un local comercial y poco después comete un delito de lesiones graves para robar un auto y escapar del lugar del robo. En ese caso estamos frente a un concurso de delitos, porque la persona cometió varios delitos contra la propiedad, como el robo agravado por el uso de armas del local y después del auto para huir, y contra la persona, en las lesiones graves. Por eso se considera que se cometieron en una misma acción criminal. Por eso aplicaríamos el concurso de delitos y la pena que se le aplique va a ser mayor que si se tratara únicamente de un robo.
Ahora supongamos que después de cumplir su pena, esa misma persona, que ya fue juzgada por todos estos delitos que mencionamos antes, vuelve a cometer otro delito de robo en un kiosco, pero con el uso de un arma blanca. En este caso se considera que la persona ha reincidido en su conducta delictiva y que, aunque en el segundo delito es agravado por el uso de un arma blanca, igualmente se tiene que ha cometido dos delitos del mismo tipo y sería reincidente. Ahora, en este último caso, ¿qué pena crees que le corresponde? Te leo en los comentarios.